Bienvenidos a todos y todas. Estoy feliz con mi invitada de hoy. Tan difícil de presentar porque si yo digo Liliana López Foresi, estoy diciendo un montón de cosas. Ella no es una mujer, es una mamushka de mujeres. Pensé en una palabra que para mí la define, que es esplendente. Esplendente, brilla, resplandece en todo lo que yo considero que una mujer en esta vida debe hacer bien. Además la quiero, por supuesto, pero mi admiración es total. Pero vamos a los que no la conocen. Pionera en la televisión abierta argentina, primera mujer en tener un programa en el que opinaba, primera mujer conductora del Festival de Cosquín, llena de premios. Actriz, un par de actuaciones tiene, después vamos a hablar de eso. Valiente, inteligente, pero en lo personal quiero decir dos cosas que ustedes no deben saber porque no tienen el gusto de cruzársela en el pase con que hacemos con Darío Villarroel en Radio 10 los domingos. Nunca la escuché decir un lugar común, nunca. Ella siempre le da, como la novela de Henry James, otra vuelta de tuerca a las cosas. Y además es de una sensibilidad y de una vulnerabilidad bien entendidas que a veces las mujeres tenemos que disimular en este mundo, pero que a mí me hace quererla mucho. Entonces, Lili, te agradezco que hayas venido, pero primero quería hablar de esto de la vulnerabilidad y lo femenino cuando uno tiene que ser tan Qué fuerte también. ¿Cómo linda lo llevas? presentación. Te la Me mereces. emocionó, me gustó mucho. En serio. Viste, es como el regalito, digo, no, necesito mimos, está muy bien. Es que te mereces todo eso porque todavía no hablamos de las 2 veces que atentaron contra tu vida, de la De las censura. cosas Después, horribles, vamos a sí. hablar de lo No, lindo. Pero empecemos por lo lindo. ¿Qué hacemos? No creo que se transmita que quien no sabe, quien no te conoce, sepa que sos súper sensible y vulnerable. no, porque además debe haber una emisión de mi parte, porque viste que lo único que uno puede cambiar es a sí mismo. Debe haber algún mensaje inconsciente de mi parte, una actitud o algo que no expone tanto la vulnerabilidad. Y es cierto, para mí es muy difícil llorar con otro, es muy difícil, como sé que me emociono, y como sé, es una cosa que trato de tener a las emociones bajo control. No siempre puedo, no siempre me sale bien, esto es cierto, pero hasta que aprendí que mi vulnerabilidad, en verdad, esa parte más desconocida, es también mi mayor fuerza, Yo ¿no? creo que sí, que es fortaleza. Vos viste Sí, que lo que se sí, rompe es lo duro. pero absolutamente, Lo duro se rompe, absolutamente vos se le das, rompe. en cambio lo que es maleable, ¿Conocemos algún partido? que siempre se dobla. ¿Viste? ¿Cómo de decir tan junco? No es mucho, ¿viste? Porque párvol nunca. No, no, jamás, jamás, no. Quedarás en junco toda la vida. Ah. Así que creo que es eso. Por ahí yo demito esa cosa, además, en un territorio difícil, como siempre fue, ¿viste? El territorio, no voy a decir masculino, no el territorio masculino, porque nunca competí en ese territorio o no me di cuenta. Es decir, competí, No te pero diste cuenta. no me di cuenta. Es decir, no lo tomé de esa manera, gracias a mi abuelo y a mi padre, ¿no? A esos primeros 2 hombres de mi vida, creo yo. Pero no quería decir que ellos no compitieran conmigo, cosa que me sorprendió siempre muchísimo. Entonces, quizás además soy una chica de los 70, no te olvides. Entonces, esa armadura que tuve que hacerme no es fácil de desestructurar. Y no es fácil porque esa armadura me salvó la vida. ¿Cómo, Lili? Claro, vos pensás que yo no tenía ningún respaldo, era una nena de 20 años, que venía de militar en la JP en Derecho entre los 17 y los 19. Que además era muy flexible, no como junco, sino como negociadora, dentro de lo orgánico. Dejé de militar a los 19 años porque no estuve de acuerdo con un montón de cosas, si quieres después las hablamos, pero no sé si nos van a dar. Entonces cuando entro a este medio tan extraño para mí, porque una chica que se dedicaba a estudiar,
básicamente, toda su vida, a ser responsable, a estar excedida de responsabilidades de entrada, se encuentra en Bieso en el 74. Es decir, si había un año horrible para empezar, era el 74. Porque además me encontraba con una ideología que me venía de familia que en el 74 y en el 75 nos resultaba indefendible. Estamos hablando del peronismo, ¿no? Para Obviamente. que no tenga claro, el la JP, cultura. por eso le decía. Claro. Entonces, nos pasábamos noches enteras porque hacía el noticiero de la noche. Entonces, atravesábamos la noche cuando se podía, esas cosas maravillosas que hablábamos de política primero, de cómo había salido el noticiero, de literatura, terminábamos hablando de poesía, a veces veíamos amanecer, todo esto lamentablemente se ha perdido, ¿no? Esa diletancia maravillosa que nos generaba tanta idea, pero era para estar juntos y para superar la angustia, para decir, ¿qué nos está pasando? Esto que se pregunta ahora, no es casual que después la dictadura haya traído un modelo que es exactamente idéntico a en cuanto a la propuesta económica, que mató de una manera horrorosa, de la peor manera, pero con que también propone muerte, que mata de otra manera. Es una apuesta de muerte. Entonces, sin respaldo político, sin respaldo económico, porque yo era una laburante y una estudiante, con el respaldo del afecto familiar y de los amigos, sin novio empresario nunca. Ese es un tema, para las mujeres en periodismo es un tema. Nunca me llamó la atención un hombre que juntara plata. Se hubiera pasado, pero no pasó. No pasó. Es más, cuando ocurrió que se enamoró de mí un hombre que me propuso casamiento enseguida, además. ¿Te propuso casamiento? Bueno, bien. No sé si bien. Porque no. No te casaste. No. Pero era seria su propuesta, eso me refiero. Absolutamente, pero me llevaba un montón de años, qué sé yo. Era de esos que había hecho una mansión, yo lo tengo muy presente eso, una mansión, estaba refaccionando en la Avenida Libertador y me llevó a conocerla, a mostrar, decir, qué sé yo, había un comedor y una cocina para 50, 60 comensales, 3 pisos y qué sé yo. Y yo le pregunto, ¿y qué pensás hacer vos acá solo? Digo, porque este es un lugar para llenarlo de chicos, para llenarlo de... Para hacer un hogar. Vida, de vida. Pero me pareció tan poco razonable. Claro, ¿viste? no te sedujo. Todo lo contrario a la seducción que muchas mujeres, no todas, sienten por el poder y por el dinero. Exacto. ¿Pero eso lo sentís o no lo sentís? ¿Qué hace este hombre joven, relativamente, juntando tanta plata? ¿Para qué? Estaba soltero, además, a los 40 y pico de años. Pero no te interesó. Pero al contrario, buena persona, un tipo bárbaro, porque no es que tengo prejuicios con los empresarios. Pero bueno, nunca me pasó, nunca me ha ocurrido. Mis enamoramientos al principio siempre fueron intelectuales, ahora hago cursos. Hace muchos años que ya no me caso. Hago seminarios, es mucho menos costoso. Pero volvamos me interesa mucho el tema de la erotización femenina de determinadas mujeres. Era lo intelectual lo tuyo, ni siquiera lo físico. Pero sí, no, claro. el atractivo era ese. Qué distintos somos hombres y mujeres. ¿Sigue siendo? Sigue siendo. Yo me doy cuenta que me sigue tirando, qué sé yo. Hay una especie de enamoramiento, voy a hacer nombres porque además admiro mucho a su mujer, está casado y qué sé yo, pero sigue siendo más fácil el enamoramiento, entiéndase bien, con todas las comillas, hacia Álvaro García Linera, que hacia Brad Pitt, que me gusta muchísimo. Después vamos a hablar, porque te voy a hacer elegir entre 4 y Brad Pitt está. No. Pero claro, te tira más la admiración. Exacto. La admiración y compartir ciertos valores. Y la seducción, valores. La seducción intelectual, poética, el misterioso. El misterioso. El misterio. Ahora, siguiendo con este tema que me parece apasionante, la belleza física, ¿te benefició más de lo que te perjudicó o las dos cosas? Porque en este medio se usa a veces para tapar. Que una mujer sea brillante. Y claro, lo que pasa es que siendo una nena de 20 años y demás,
yo me di cuenta de la manera que miraban, ¿viste? Una tiernecita, estudiante de Derecho, yo estaba en cuarto año de Derecho, cuando empecé y todo. Me dije a mí misma, yo les voy a demostrar, pero internamente, fue una propuesta interna, que se puede, que yo voy a llegar, como sea, con inteligencia, con honestidad, Se me con pone un decencia. poco la piel de gallina porque había que demostrar eso además. Sí, Si había que sos demostrar hombre no lo eso, tenés que porque me demostrar. parecía, además había esas miradas, ese tipo de miradas que decían, esta, en unos meses, Claro. pez gordo, y ¿sabes qué? Chau. Bueno, y como yo sentí ese metamensaje enseguida, Se en el agarra al pasillo de empresario, Canal 7, se busca exacto, salvarse y chau. que era, no lo critico, qué sé yo, muchos lo han hecho y todo, era el camino más fácil y posible, obviamente. Y nadie lo hubiera reprochado porque viste que el señorío acá se adquiere, Mejor no hablemos. viste, sin ponerle demasiado contenido. Bueno, en cambio a mí, no me parece. Entonces, No, claro, y lo demostraste. y lo demostré, con costo, obviamente. Bueno, vamos a hablar, porque hay gente que no lo sabe, incluso yo había detalles que no sabía hasta que me puse a estudiar, que son escalofriantes. A vos te va bien, 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 y a pesar de todo, o tal vez por eso, como dice una canción de Serrat, tu pesadilla comienza un mayo del 91. 2 de mayo del 91. Eh, bueno, yo tuve señales de la pesadilla antes, ya en Radio El Mundo, en el año 90, cuando Radio El Mundo la había comprado a Amalita Lacroze de Fortabat. Entonces me contrata Fernando Marín para la primera mañana y me pone de columnista a Nelson Castro. Ujú. Es decir, ¿cómo para contener? Porque siempre te ponen a alguien que dice, a ver, ¿cómo la paramos? Bueno, hasta que hice una nota, Raúl Cuello, periodísticamente una excelente nota. Estaba ahí por los pasillos de Radio El Mundo, año 90, Claudio Orellano. Me dijo, qué notón, negra, mañana no estás. Esta profesión es tremenda. Dicho y hecho. Pero como Fernando Marín era mucho más vivo y mucho más inteligente que muchos después, me dijo, Lili, yo pensé que íbamos a poder manejar tu postura ideológica, que sabemos que es distinta de la nuestra, y qué sé yo. Digo, pero esto no es ideología. Raúl Cuello se lo pasó amenazando con que iba a ir bueno, no importa. Resulta que Raúl Cuello era íntimo amigo de Amalita. Entonces me dijo, mira, vamos a cumplir con el contrato, pero ya a partir de mañana no vengas. Te vamos a pagar, quédate tranquila. ¿Quién era Lo Raúl hicieron. Cuello para el que no lo sabe? Raúl Cuello manejaba algo así como la FIP. Sí. No. Entonces iba a ir por los evasores, iba a ir Ah. por todo esto. Bueno, ese fue el comienzo de la carrera de conductor de Nelson Castro, porque Nelson venía de ser columnista de Mariano Grondona en la radio y luego columnista mío. Así que, bueno, ahí empieza Esas Nelson son las señales y su carrera. ahí Sí. siempre empieza su carrera alguien que ocupa, lamentablemente en este medio, alguien que ocupa el lugar de una persona que ha sido valiente. Es lamentable, pero siempre hay un Pero ejército dispuesto. había habido avisos también antes. Antes también. Sí, antes también. Cuando arranca 60 minutos, me había llamado Carlos Montero para que empezaba la televisión color en el 80, yo había empezado en el 74. Y estaba en Canal 11 en ese momento. Entonces Carlos Montero me ofrece conducir 60 minutos con José Gómez Fuentes. Y yo le dije que no. Uh-huh. Tuvimos un intercambio entre irónico y tenso. Carlos sabía muchísimo y qué sé yo. La secretaria de Carlos era Silvia Fernández Barrio. A la sazón, inmediatamente una de las conductoras de 60 minutos. Entonces, me decía, yo no puedo creer que alguien del medio no acepte empezar conduciendo en la televisión color.
Le dije, yo no tengo ningún problema con el blanco y negro. O no sabes qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer. Me da lo mismo el blanco y negro y el color y qué sé yo. Y dicho y, por supuesto, no acepté. Eh, Después me invocaron con un móvil en Malvinas, pero ese es Otra historia. otra historia, que aprovecharon incluso más los propios, los supuestamente propios, ese móvil con actores y actrices en las 24 horas de Malvinas, en ese momento horrible, Horrible. que los enemigos, ¿no? Pero bueno, ya había indicios en el 90, en la Guerra del Golfo. Yo pasé 2 noches enteras sin dormir desde las 8 de la noche hasta las 11 de la mañana cuando enviamos las tropas y los barquitos a la Guerra del Golfo. ¿Para qué? Para el cemento de Loma Negra y de María del Croce, y había tenido un intercambio un poco tenso con el hermano Eduardo a las 4 de la madrugada. Bueno, Linda. entonces había habido señales que yo no decodifiqué como una gran cosa, una gran amenaza, hasta ese momento. Bueno, en ese momento sí, César Jaroslavsky, como me lo comunicó el productor, ni siquiera me habló nadie, me dice, nena, yo sabía que después del almuerzo de hoy eh, te iban a cortar la cabeza. Y bueno, fue un intercambio. Un almuerzo entre Mañeto y eh, Bauzá, Bausa. Carlos Saúl, Mañeto y no me acuerdo quién más. Uno Y pidió por Ernestina. Patricia, claro, Ernestina. Claro, Uno pidió por Patricia, por Patricio Kelly y otro pidió por exacto. vos. Y dijeron, bueno, que se calle Liliana, que se calle Kelly. Entonces se intercambiaron, bueno, qué sé yo, Ah, rodó mi cabeza. claro, ahora pasa algo que para mí es maravilloso, que es que primero te prohíben opinar, lo cual te tocan, te quieren humillar. Es eso, Sí, ¿no? Vos un tenías un jueves. segmento, un jueves. Vos tenías el segmento de medianoche, que Sí, además sí, poca sí, sí. producción, no pedías demasiado, Nada, nada. nada. ¿Y qué hiciste? En vez de decir, no, yo de acá me voy si no me dejan opinar, empezaste a hacer algo que me parece brillante, que yo lo comparo con las mujeres que hoy solo pueden gesticular y no, porque no pueden hablar. Es la Y vos, decisión de Yalta, ¿no? Esa. claro, digo, te ponen para hacer gestos, me da bronca a veces a mí. ¿Por qué no te nutrís un poco de algo? Y vos decidiste editorializar gesticulando. Gesticulando. ¿Cómo se te ocurrió? Mira, por eso no te mencioné lo del jueves. Yo evalué, dije, bueno, el lunes, como a mí me habían propuesto conducir Telenoche al año siguiente, me dijeron, se presentan noticias nada más, toda la estética era mía, es decir, la metáfora de la luz, cómo iba la cámara a ras del adoquinado, cómo miraba a las ventanas encendidas, todo era mío. Es decir, y además, los cortes. En cada corte había un mensaje de algún poeta. Luis Clures después estuvo manejando la gerencia del noticiero cuando a mí me prohibieron. Así que no es que cuando se enciende una cámara. Eh, entonces dije, bueno, jueves. Si yo no le doy importancia a esto, no va a pasar nada. Sigo cobrando, nadie me va a juzgar, nadie va a decir nada. Presento noticias. O denuncio lo que está pasando. Y elegí denunciar. Entonces dije, me quedo. Y me quedé 8 meses, sin que nadie me hablara. Ay, Me hablaban mis compañeros, el locutor, que además a veces me llevaba a casa porque como no seguía a alguien, qué lindo, ya empezaron siempre, a seguirte. claro, siempre había un autito que nos seguía y demás. Mamá, me acuerdo, pobre mamá, que papá alguna vez había comprado una 22 declarada y todo, porque papá era legalista y todo. Entonces mamá me esperaba en el balcón con la 22. Yo decía, ¿qué haces, Claro, vieja? ¿cómo no vas a tener esa personalidad? ¿Eh? No, mamá, era terrible. Mamá, ¿qué haces con esa? ¿Viste? Cuando me dijo, no sé, aunque sea disparo arriba, pero el estruendo lo hago, algo hago. ¿Viste? En el balcón esperando. Momentos horribles. Y sí. Pero bueno, en ese momento no había redes, así que los televidentes iban a la 1 de la madrugada, con ese frío, con carteles, a protestar, a reclamar. este,
Nada. Nada, me crucé con Enrique Vázquez en ese momento y me dice, Negra, ¿qué libro te vas a escribir, no? Porque es lo que cualquiera hubiera hecho y me parecería bien, me hubiera parecido bien. Pero con esa cosa de confiar en los otros y de decir, si yo cuido tanto la espalda de otros, ¿alguien va a cuidar la mía? Dije, no, algún compañero alguna vez lo va a escribir. Bueno, no, es decir, Rodolfo Braselli me dedicó parte de su libro, Amamos a Los de la... Braselli. cómo no amarlo, Braselli, es imposible no amar a Amamos a Rodolfo. Braselli. Además tiene un talento. Oh, Eh, Argentinos en la cornisa, una de las sí, 27 sí, lo protagonistas soy leí. yo. Sí. Y después lo último que publicó él lo tituló La Imperdonable. Oh, Entonces, qué un, lindo un título. hermoso Bueno, es un artículo poeta y para... un escritor y un entrevistador Cumplimos maravilloso. años el mismo ¿En día. Alguna serio? vez lo Dos hemos celebrado librianos. juntos, el 13 Ah, de octubre, sí. Es maravilloso, Rodolfo. Bueno, alguna vez pensé eso, pero tampoco, viste, ya lo veo con muchísima y distancia y claro, además me doy cuenta que cuando lo cuento, pero en aquel momento, cuando fui a la PDH, cuando sufrí los dos que ahora vamos atentados, a ir a eso porque es atroz. todo eso que yo lo contaba con una especie de disociación Necesaria para poder seguir para adelante. vivir. Claro, ahora es tremendo porque después de eso atentaron contra tu vida 2 veces y contra la de tu hijo también, que es Lo lo que a peor, vos eso no lo... lo No, imperdonable. no. El ¿Cómo testigo fue? de eso y de cómo me mató eso, este, 7 años después, en el año 97, es Ernesto Tenenbaum, Mirá, que era testigo, compartíamos el mismo programa, era el segundo programa que él hacía después de Día D. Un halago muy de Ernesto, lo vas a reconocer eso. Me dice, Liliana, sos muy democrática vos, como con sorpresa, ¿no? Porque de la que se comen los chicos crudos, ¿viste? Haciendo gestos cuando no podía hablar en Revista 13. ¿qué creía? 8 meses Claro. me dice, pero sos muy democrática vos. Y sí, bueno, ahí me vieron todos verdaderamente deshecha porque lo más importante de mi vida. ¿Te aflojaron los tornillos de un Dos auto 2 veces. veces? Me acuerdo del el número de las tuercas que me recomendaron. Yo bajaba de una rampa, había alquilado una cochera enfrente de casa. Yo iba en un bulevar, en una avenida del linde de San Telmo y Barracas. Entonces había alquilado por el gallego, el portero, le había alquilado la cochera 87. Entonces, bajo por la rampa y siento raro el auto. ¿Ahí estabas con tu hijo? Chuni estaba Chuni conmigo. estaba con vos. Siento raro el auto, entonces voy muy despacito, sigo muy despacito, doblo por Piedras y había una gomería en esa época en Piedras, a unos metros entonces. Me dice, pero tenés flojas las dos ruedas de adelante. Las atornilló, yo seguí, No te diste una cuenta. negación. Total. Pero el inconsciente avisó, ¿no? Porque ya no subí a Chuni más al auto. A la semana siguiente me aflojan las 4. Estaban casi sueltas. Y yo, de primera, siempre es muy decidida para manejar, pero volví a sentir más rareza todavía. Entonces cuando el chico de la gomería lo vio, pálido, pobrecito, me dice, bueno, ponele unas tuercas, 183 era el número de las tuercas. Ya, tu memoria me encanta. Unas tuercas, dice, para que no las puedan aflojar, dice que tienen un código, yo ni sabía eso, por supuesto. Y le dije, bueno, ¿cuánto te debo? No, nada, andate. ¿Viste? Él Casi se con asustó. miedo, sí. Entonces después la parte, porque todo tiene su parte de humor cuando uno lo revisa al final, fue la del... Aníbal Fernández se ríe mucho cuando yo le conté esto y me pareció terrible. Pero bueno, él habló con el gallego, el portero. Le dije, lo voy a sacar, lo voy a dejar que duerma en la calle. No puedo. Dice, no, dice, señora, usted cambie de cochera, hágame caso. ¿No? Les digo, pero José, le digo, ¿por qué voy a cambiar de cochera? Le digo, si es lo mismo. Es una rampa. Si lo vuelven a aflojar, hágame caso, salga de la 87. Bueno, ¿qué pasaba con la 87? Que el dueño de la cochera era Humberto Toledo,
el vocero de Carlos Saúl. Ah, todo tiene que ver con No, todo. no, 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 no. Ah, Esas claro. sincronicidades, por eso se rió tanto Aníbal Fernández cuando se lo conté. Dije, ¿de qué te reís, tarado? Igual a ¿Viste? mí no me da mucha No me gracia. da mucha gracia, ¿viste? Bueno, se Sinceramente. rió hace poco, pero en Sí, ese bueno. momento, No, no me da gracia y no me da gracia tampoco que Chuni haya tenido que ir. Fue al Nacional Buenos Aires, ¿no? sí. Él, 3 años con custodia. sí, 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 3 años con custodia. No pudo seguir en el Nacional Buenos Aires, él estaba por hacer el ingreso. Y me dejan en el contestador, en ese momento había contestador, el día que Chuni va a ir en taxi solito, porque es cerca el Nacional de Buenos Aires de nuestra casa, dejan un mensaje diciendo, te voy a matar la criatura, Ay, por Dios. con acento provinciano. Al tipo lo agarraron enseguida, yo sentí que me moría, hasta que no tuve a Chuni en casa y demás. Bueno, 3 años con custodia, la pubertad con custodia. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable Es porque imperdonable. además vos relacionás el hecho de que hoy vive en España con todo eso que vivió. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Él lo vio mejor, quizás, porque dijo, yo no quiero criar a mis hijos, que ya Felchu Félix, se fue criado cuando tenía 8 años, y es el más argentino, es el más parecido a mí, digamos, después de Chuni. Eh, porque él pagó. Fuimos los únicos que pagamos, él y yo. Él tuvo un costo muy alto, porque vos sabés, para un chico, viste, Oh, las primeras encima de la salidas, adolescencia. noviecitos. Además de la adolescencia, eso, ¿no? Es un Entonces, montón. a una de las custodias mías, las dos policías que me acompañaron a Cosquín, terminaron siendo mis mejores productoras. Claro. Porque se dieron cuenta del ambiente y de lo que pasaba en Cosquín mismo. En Yo Cosquín no te volví hicieron nunca más. imposible la vida, No te volví. apagaban las luces. Apagaban las luces, cortaron la luz de la calle, de la vereda, cortaron el cable de acero de un piano que podía matar a cualquiera. Yo tenía que llevarme el micrófono cuando iba al toilet, llevaba el micrófono y para que no fuera como la fiesta inolvidable de Peter Sellers, acordarme de apagarlo, por supuesto, y llevarlo conmigo, y quedar las 9 noches encerrada en el hotel. Vos pensás que era reemplazar a Maharvitz. Nada menos. Entonces, ideológicamente, con todos Con todo los lo que eso supone. negocios Oh, que había en Córdoba en ese momento, con Maharvitz y el Menemato. no, Mucha claro. guita, mucha plata, Mucha plata, mucho negocio. Entonces, Y y con además todo, la primera mujer, ¿viste? la Se lo primera pasaban hablando de mujer, las 8, 9 lunas, nunca una mina. nunca una mina, la Nunca una primera. mina. Pensaba, con todo lo que te pasó, porque uno siempre está muy atravesado por lo personal, que es tremendo y que no te está pasando ahora, ¿qué consideras qué gobierno fue peor, digamos? ¿Cuál, digamos, todavía no terminó el de Milei? En términos de plan económico y de mafia y de afano y de Bueno, crueldad. Carlos Saúl fue una catástrofe para Argentina, una verdadera catástrofe. Pero era astuto, Era astuto, era político. era político, era psicópata, es decir, en este caso no estamos hablando de un psicópata, bueno, suelen ser brillantes, aunque sea para la astucia, ¿no es cierto? Y lo era. Para el país fue terrible. Como está haciendo a mucha más velocidad. De otra manera. Que vos dijiste que estás harto de analizar la psiquis de esta persona, y es cierto, pero en un momento no nos queda otra porque realmente estamos conducidos por... Me preocupa más los que lo votaron, che. Pero por supuesto, no, bueno, creo que es un emergente del resentimiento que acumuló el votante a lo largo de los 8 años. Viste que yo decía, voy a hablar del resentimiento y del resentimiento para hablar del libro de Cintia Fleury, que es maravilloso. Sí. Bueno, empecé a desbrozarlo de a poquito, de a poquito. Bueno, creo que es producto de eso, ¿no? De ese resentimiento y de lo que también estamos viendo de otra manera ahora, ¿no? ¿Alguna vez me escuchaste, porque te lo debo haber dicho, o me lo escuchaste al aire? Porque siempre se me cruza esa frase de Alejandra Pizarnik, que decía, no hay por dónde respirar y tú hablas del soplo de los dioses. Qué hermoso.
hermanos, O sea, hermanas, hermano, ¿ustedes no se dieron cuenta en el quilombo que estamos estamos? metidos. Se está desmoronando Todo todo. y el mundo. El hegemón del mundo se está descomponiendo, está perdiendo todo. Argentina es frágil por donde la mires. Y ustedes están discutiendo qué. En ese sentido, bueno, del gobierno ya sabemos, durará lo que tenga que durar o que la gente lo sostenga, sus votantes. O que Em, la falta de oposición con contenido lo claro, permita. respecto de la oposición, Axel ya decidió que va a desdoblar, sabemos que no pasa por su mejor momento, que hay una interna importante en el peronismo, pero vos, recién fuera del aire charlábamos, vos no crees que esté todo roto. No, no. Me parece que no. Me parece que esta cosa de Axel, que por ahí hubiera podido esperar un poquito más, ¿no? Para fijar la fecha, pero no estoy muy segura porque esto ocurrió ayer, nosotros estamos grabando un 8 de abril. Eh, a ver, en derecho internacional te enseñan siempre, a mí esto se me quedó muy fijado, cuando lo estudié, si te piden el Atlántico, le tenés que pedir el Pacífico. Y a partir de ahí empezás a negociar. En las negociaciones, que es como el caracú de la política, ¿no es cierto? En dos personas, en dos propuestas de liderazgo y liderazgo indiscutible por parte de Cristina, hay una cosmovisión Muy parecidísima, parecida. por no decirte iguales, Yo pero creo que muy parecidas, ¿no es cierto? 98%. Bueno, entonces yo creo que al final, creo que han extremado los dos, bueno, me pediste el Atlántico, yo te pido el Pacífico. A partir de ahí creo que van a negociar, porque si no, no entiendo, porque si no me parece demencial. Esperemos que tengas razón en la primera de las hipótesis. Ojalá, por ahí es un deseo, ¿no es Bueno, se cierto? nos mezclan a veces los deseos. No, pero yo creo que sí. Pero me Además, el parece que peronismo sí. tiene esa cosa de que Pero en su sí, además, momento esa cosa de es un andar movimiento de peleándote. poder. Es un movimiento de Exacto. poder No lo veo roto. A ver, no lo ves no roto, lo no lo veo ves roto. roto. No. El peronismo es El así. peronismo es así. Yo creo que van a ir unidos. Quería plantearte una cosa muy linda que dice Claudio Piñeiro en un texto sobre las cosas de las que se arrepiente su madre, que son tres. Dice que su mamá ya muy grande, vos las podés hacer todavía, digo, pero dice, me arrepiento de tres cosas en un libro que se llama Escribir un silencio. De no haber usado bikini, de no haber tenido un amante y de no haber aprendido a manejar. ¿Vos te arrepentís de alguna cosa? Ay, sí, de un montón. De un montón. A mí me admira mucho, me produce una admiración la gente que dice, si volvieran a hacerlo haría todo igual. Digo, ¿cómo hacen? Qué maravilla, ¿no? Yo haría casi todo distinto. No me arrepiento solamente que digo, esto lo de tres o cuatro cosas, pero todo el resto lo haría mejor. Si tuviera esa experiencia. No, sí, me arrepentí. Siempre concentré el arrepentimiento en mis 21 años y no haberme ido a España en mis 21 años. En ese año 75. Es decir, el 74 y el 75 me marcaron muchísimo. Lo sufrí mucho y después el sufrimiento de la dictadura. Porque además la soledad, tener que salir, tener todos amigos que están muriendo, que están desapareciendo, que están, y vos sola, No, es con la tremendo. armadura. Es tremendo. Una terapeuta muy bien, porque yo taconeaba, siempre taconeé muy fuerte, ¿no? Aquí estoy yo. Ella me advirtió, dice, Lili, cuando vos pensás, porque yo lo repetí mucho, cuando vos pensás y te decís a vos misma, está bien, me pongo los tacos y salgo, estás por mandarte una macana. ¿Viste esas alertas? Entonces, cada vez que me digo a mí, bueno, está bien, me visto, me pongo los tacos y ¿viste? ¿Te acordás? Dije, no, ¿Te acordás? no, porque demasiadas equivocaciones. Concentro ese arrepentimiento porque, a ver, nosotros estábamos hiper preparados para hacer radio y televisión. En el ISER se estudiaba muchísimo. Y bien, mucho mejor que en el periodismo, en algunas escuelas y en algunos lugares. Igual siempre es mejor estudiar que no hacerlo, ¿no? Se estudiaba mucho, nosotros sabíamos mucho, y España salía de 40 años de franquismo, no sabían Claro, ni el agarrar una destape. cámara, ¿viste? Podrías haber trabajado perfectamente. Me hubiera ido bárbaro. ¿Viste cuando sabés que te va? Sí. Bueno, y casi seguro que hubiera vuelto, porque evidentemente Seguro.
mis raíces y mi arraigo, pudiéndome ir después, Pero tú, claro, te nunca hubieras me fui. ahorrado un montón de Porque sufrimiento. después me propusieron ir a vivir a Miami y yo decía, Por ahí no. ¿qué hago? ¿Viste? No se puede. Me fui a Córdoba. Claro, 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 Me fui a claro. vivir a Córdoba. Entonces hago mis exilios internos, ¿no? Claro. Así como soy yo en mi personalidad, lo hice también en mi profesión. Exilios internos. Te voy a proponer una serie de elecciones imaginarias para salir un poco de la cosa más dura. Te Dale. voy a proponer 2 cenas imaginarias y vos elegís con quién. Una tiene fines tal vez sexuales al final, después de la cena, la otra no. Vamos con, Sí. ¿no? ¿Con quién elegirías cenar? George Clooney, Brad Pitt, Richard Gere, ¿y por qué? Con Brad Pitt. Pensé en Richard Gere. Dudaste. Sí, por el budismo y esas cosas, ¿no? Pero, porque me parece muy buena persona, pero este otro también es buena persona y es mucho más lindo. ¿Te gusta Brad Sí, Pitt? sí, sí, Ah, me gusta digámoslo Brad así Pitt. directamente. Está muy bien hecho, es un diseño... Está muy ¿Viste cuando me dice, lo estás cosificando? Sí, lo estoy cosificando, es una obra de arte. ¿Viste que cuando a Dios se le ocurrió dibujar un hombre, sacó el lápiz Hizo de Brad Dios Pitt. y le salió Brad Pitt? Como en otro tiempo le habrá salido a Alain Delon, ¿no? La cara era más linda la de Alain Delon, pero la ideología no. Así que Brad nos Pitt. quedamos en Vamos Brad con Pitt, Brad. sin duda. Muy bien. Y vamos a una cena, no con fines sexuales, te tiro. Perón, el Che, Jesucristo. Ahí quedamos. El Che. El Che. ¿Por qué? El Che porque me quedaron tantas preguntas, aunque yo las fui respondiendo por él, como hicimos casi todos con el Che, ¿no? De haber hecho en 15 años lo que hay seres humanos que no hacen en 85, de jugarse tanto y de ir a morir a Bolivia. Y el Che, hablando de su madre, hablando de Celia, sin duda. Además era uno de los hombres más hermosos que yo he visto. Solo Brad Pitt tiene las fosas nasales del Che. Observá las fosas. Nadie mira el vacío. ¿Viste que miran lo que está completo, lo que está lleno? Sí, nadie mira los vacíos. No, nadie mira el vacío, pero las fosas nasales del Che son de una perfección impresionante. La estatua en Santa Clara, la escultura en Santa Clara, le respeta mucho las fosas nasales. Es una de las, Está muy bien hecho, de las entonces. esculturas que más respetan un detalle impresionante. Y después del Che, las fosas nasales de Brad Pitt. Pero primero las del Che. Bueno, con el Che. Con el Che. Con el sí, Che. con el Che. Sin duda. Porque a Jesucristo lo entiendo. Ujú. Por supuesto, si hubiera vivido en la Galilea de Jesús, me hubiera enamorado de Jesucristo. No cabe ninguna duda. Pero, bueno, no, de Perón no porque, a ver, de Perón yo no me podía enamorar porque con Perón me podía enojar. Claro. Es decir, la discusión era de dos librianos. Claro, claro. Es decir, bueno, nos conocemos, no porque no fuera un genio. No, por eso no estás menospreciándolo, digamos. No, Si tuvieras que Perón elegir es un una genio. cena, es un genio. No tengo dudas, con sus la, errores. Sin la menor discusión. Lo que pasa es que yo me pude enojar con Perón a los 19. Claro. Entonces, si te puedes enojar con Perón a los 19, después te puedes enojar con cualquier político. Con cualquiera. Qué bueno eso, claro. Sin culpa. No hay ninguno que sea incuestionable, ¿viste? Sin Ninguno culpa. que sea para seguir, No. ninguno que sea salvador, ninguno que sea... Seres humanos, ¿no? A fin de cuentas. ¿Qué? Que seres humanos también. No, por supuesto, seres humanos, por con supuesto. sus errores. Y Perón también. Con todo. Pero claro. ¿Cuáles son tus 3 aromas favoritos en esta vida? Podés pensar. Me gusta tranquila. mucho la lavanda. Me encanta la lavanda. Me gusta mucho el sándalo. Me gustan los aromas intensos. Y el perfume mezclado de los bazares orientales. Ah, qué lindo. Entrar a un bazar oriental de especias, para mí es una experiencia erótica. Claro. Te gusta mucho. Me encanta, me encanta. ¿Cuál fue el elogio más lindo que te han hecho en tu vida? ¿El? El elogio, no quiero decir piropo, pero viste que uno tiene uno preferido. Sí, me lo dijo el muchacho del que yo estaba más que enamorada, estaba obsesionada por él. A los 15 años, en mis 15 años, en la fiesta de mis 15. Y cuando me dijo, me gusta tu mirada,
Dijo, porque tenés mirada de mujer embarazada. Ay, qué belleza. ¿Cómo puede decir algo así, una cosa así Nadie un lo chico de... superó. Él tenía 21 años, yo 15. Ay, es muy Me lo corrió mi primo, lindo. que era un cuida. ¿Te lo corrió? Sí, me lo corrió. Qué En plomo, fin, con no lo que debe importa, pero costar, con gran lo que debe amor. costar, porque me imagino que habrás tenido eh, muchos más pretendientes que aquellos que se animaron a decírtelo por esta cuestión de al hombre le cuesta a la mujer inteligente, digamos todo. Sí, A mucho sí, hombre, no a todos. pero como yo no tenía problemas en tomar la delantera, Ah, una adelantada total. viste, no, nunca se me hizo... O sea, si Mahoma no iba a la no, no, montaña... no, 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 te dice que me frustré a los 4 años cuando me enamoré A los del repartidor de diarios. Pará, no me muero. ¿Cómo 4 años? Yo lo esperaba, 4 años y medio, era verano, así que sí, 4 años y medio, acababa de cumplir 4 años. Entonces me vestía todos los días porque mis viejos compraban La Razón. Entonces venía el pibe que repartía en bicicleta, que habrá tenido, pobre hijo, unos 15 años. Entonces yo todos los días me hacía esa cola de caballo bien tirantita, el vestidito, los breteles y qué sé yo, y me sentaba a esperar en el Porsche de la casa hecha por el viejo, ¿verdad? Él llegaba, yo lo miraba, a mí me parecía que era muy seductora, que él se tenía que dar cuenta de Claro, todo cómo no. esto. Hasta que un día ya me senté, no erguida, qué sé yo, me senté en el dintel de la puerta, lo miré hacia arriba y dije, qué morocho encantador. Además con un encantador, que era un lenguaje arcaico, que se ve que lo habré escuchado en alguna novela que escuchaba Y lo mamá en la dijiste, radio. Contador. Vos sabés que al día de hoy, porque no olvidé nunca la cara de ese pobre hijo, se puso, estaban mis viejos, violeta se puso, mi amor. Bueno, dije, Por ahora... bueno, ya está. Entonces me enamoré de Michael Landon y después de Burt Reynolds hasta los 11. Ya a los 12 y fui al secundario, empezaron a ser de carne y hueso de nuevo. Empezaron Entonces, a hacer carne y hueso. bueno, era otra historia. Claro. Y después, en su momento, Alain Delon, y después no. Y sí, a los 14 yo creí que me tenían que internar después de ver una película, porque además fuimos, eran prohibidas para menores de 18, por supuesto, decían prohibidas, yo iba. Claro, obvio. Con una amiga muy, muy querida, pero una tarada que cuando mentía se ponía toda colorada. Bueno, entonces yo le decía, no nos creían ni a ella ni a mí, obviamente, pero nos dejaban pasar. Cuando yo vi a ese hombre a los 14 años, creí que tenía una tormenta hormonal y que iba a tener que ir a urgencias. No. O sea, de verdad. Complicadísimo, sí, 14 años. Vos te imaginás, ves la muchacha de la motocicleta con Alain Delon, y realmente es una tormenta hormonal. Pero al poco tiempo me fui enterando de quién era, qué pensaba y qué sé yo, y ya está. Cayó un poquito. Totalmente. Y sí, no se No puede. me atrajo nunca más. No, Reconozco que era bellísimo de cara, no de cuerpo. De cuerpo es más Vos armónico sos Brad muy Pitt. específica Sí, para sí. definir tu filias y tu fobias. Sos muy específica. Por la armonía, porque no, una cosa era la cara y otra cosa era el cuerpo. En cambio, Brad es más armónico, es cuerpo y cara. Volvemos a ver. Claro, es cierto. ¿Viste? Sí, claro. Y después de Alain Delon, ¿hacia algún otro que te hayas dicho no tanto? Brad, quedó ahí. No, ya no. La cosa grande. No, quedó ahí porque después me enamoré. En ese momento también estaba enamorada de Joan Manuel Serrat. Ah, sí, hubo un problema. Hasta que lo conocí. Sí, claro. Hablamos Cuando lo conocí no me gustó el tono, nunca más se terminó. Como Perón, ¿viste? No me gustó el tono. Pero claro. no me gustó el tono. Mira, primero saludás, decía vos. También era un pobre pibe, tenía 29 años, ¿viste? Pero no, a la reina se la saluda. Primero a la reina se la saluda. No, a la reina se la saluda, te ubicás, pichón. ¿Te ubicás, pichón? Claro. Claro. Ubica. No, me claro. ofendía, pero... A mí se me respeta como Claro, yo se levantaba la nariz. ¿Quién no sos? podemos. ¿Serrat? ¿Quién
eso, Serrat. Recién empezaba en Ay, Radio El qué Mundo, pero gracioso. cuidadito. Pero Cuando... cuidadito. Pero después apareció Silvio Rodríguez, que sí, Bueno, es el amor sí. hasta hoy. Es el amor hasta hoy, Es el amor Silvio. hasta hoy. Es maravilloso, Silvio. Silvio, Realmente, Silvio, Silvio no claudica. nunca. No, no claudica y es un poeta Ah, del carajo. Y me encanta cuando le preguntan, ¿no cree que hablar de la revolución ha sido un problema para leer? No. Yo no, creo que la revolución hizo el artista que yo soy, ¿no? exacto. Además, esa cosa que le preguntan acerca de la revolución, ¿a quién la hizo? ¿Viste? Como decir, más respeto. Si solamente hiciste la revolución en La Paz o ahora en Twitter, un poco más de respeto a los que la Yo hicieron sabes y que yo pusieron el pienso lo cuerpo, mismo, ¿no? ¿no? Y además, Silvio tiene algo que a mí me fascina particularmente en los seres humanos. Es que no hace el menor esfuerzo por seducir, no, ni por ser simpático. No hace nada. 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 No, Y nada. eso a mí me fascina. Nada, Me fascina. absolutamente nada. Hablando de revoluciones, ¿cuál es la revolución de las que viste o de las que leíste que más te ha conmovido, más te ha tocado en este mundo tan horrible e injusto que estamos viviendo, pero que ha tenido sus momentos, La cubana, la cubana? sin duda. Sin duda. La cubana. ¿Fuiste a Cuba? Sí, Sí, sí. No. muchas veces. Cuba es maravilloso. Cuba es lo maravilloso. Y Fui el 3, pueblo sí. cubano es No, algo. yo una vez, Aute me decía, cuando vivía, que muy amigo de Silvio, no así de Serrat y de Sabina, quienes consideraba Claro. colegas, que Cuba era el único lugar en el mundo donde los seres humanos seguían siendo seres humanos. Se comunican inmediatamente. Había tenido mis reproches, porque claro, al no ser del partido, yo nunca fui PC, estaba en una larga lista de espera para entrevistar a Fidel. No llegué a tiempo. No llegaste. Bueno, puede Una pasar. tontería, se lo dije hace poco al embajador. Tenía la estética, ya yo sabía dónde teníamos que hacer la nota, de qué Todo, manera, todo. viste, todo, sacarlo de lo que hacía. Hubiera sido una nota bárbara. Está bien, no fue una de las tantas cosas que no fue. Y a Silvio, pero con Silvio, que nos cruzamos una sola vez en el escenario, entre bambalinas, en el Luna Park. ¿Viste cuando vos ves a alguien? Por supuesto que hubiera habido una historia ahí. Hubiera podido haber una historia. Mirá, y te sostenés y sabés la perfectamente hubieras trabajado. qué linda historia hubiera podido haber. Pero después, en los lugares a donde nos invitaron, además, a Silvio lo podés tener un ratito, pues no vas a esperar fidelidad de un cubano. Es una locura. ¿Y de Silvio? No, imposible. Igual, de un cubano en general y de Silvio en particular, no, sería una locura. Pero ¿quién te quita lo bailado, no? No importa, claro, no, lo vale. Por eso te digo, escribir esa historia hubiera valido. El detalle es que yo estaba embarazada, entonces no. Igual todavía viven los dos, ¿eh? ¿Qué? Te doy una idea. La tiro. Sí, pero la tiro. a mí me cae muy bien su mujer. Me gusta perdón, cómo no la sabía que mira, me estabas gusta. casada. Niurka tiene tanto talento y además él la mira Está enamorado, bueno. amorosamente. Y que, no. Está bien. No, Está ya está, somos dos viejitos. Ay, me haces reír, Liliana. La astrología te interesa mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque viste que está considerada una pseudociencia y hay Sí. mucho ataque. Vos sabés que yo no sabía absolutamente nada y sigo sin saber más que la lectura, que acercarme a la lectura astrológica. Porque no me cierro a ningún tipo de lectura. Sos muy abierta. Así como no me cerré a los abordajes terapéuticos. Es decir, de 38 años de terapia, fueron muchos los abordajes. 8 fueron de psicoanálisis. El resto, Reich. Somos muy complejos. Muy no complejo. se puede Toda leer teoría es incompleta. con una sola, No. sistema de lectura. Entonces, cuando a mí me causa gracia, porque en otro momento a mí me molestaba un poco, yo tengo una sola amiga astróloga, brillante, cultísima, formada, militante. ¿Viste todo lo que vos admirás en una amiga? Racional. No creo que esto sea una mancia ni una predicción. Además, lo que me gusta es la astrología mundana, la política. Claro. Porque además podés cotejar con el pasado.
Sí, cuando Neptuno anduvo por acá, ¿qué ¿Qué pasaba en la pasó? historia? Claro. ¿Viste? Vas constatando. ¿Qué pasaba en la arquitectura? Es cuando pasaba Saturno. El Saturno todo era cuadrado, la arquitectura era cuadrada. Cuando pasó por Piscis, ¿qué pasaba? Lo gótico. Hay una simbología arquetípica en la astrología que me gusta mucho. Pero bueno, fuera de esto, viste que la pregunta y lo que a mí me reprochaban algunos, la soberbia intelectual, viste, a veces. Algunos que estudiaban filosofía, que me han gastado mucho con eso, me decían, ¿cómo una mujer tan inteligente le puede gustar la astrología? Te digo, piense que siempre vamos a partir de preguntas distintas. Si yo descubro que a una mujer o un hombre inteligente le interesa la astrología, digo, si es alguien que yo considero inteligente se interesa por eso, ahí hay algo que pide pista. Yo voy a averiguar por qué le ¿Por qué le interesa. interesa? Entonces el otro día le decía, no me contestó nada porque obviamente él no cree, a Alex Horowitz, que me encanta, vamos, le dije, ¿a vos te gusta Pessoa? Sí, ¿cómo no te va a gustar Fernando Pessoa? ¿Viste? Alguien que tiene 78 heterónimos, que puede escribir como 78 personas distintas, con distintos estilos, distintas vidas y demás, y que murió joven además. Un simple empleado de comercio, sabía mucha astrología. En la casa de Pessoa, en Lisboa, está su carta natal. Ah, qué genial. Con sol progresado, es decir, no es que no sabía, sabía Sabía mucho. mucho. Newton, por supuesto, era astrólogo, Einstein se lo reprochó, hasta que Newton le dijo, ¿por qué no lo estudiás? Y Einstein se hizo astrólogo. Y Einstein creía en Dios, lo cual me lleva lamentablemente a la última pregunta, porque esto lo tenemos que seguir en una cena o en otra Obviamente, charla, obviamente. que es un tema nada sencillo, que es Dios. La primera parte de la pregunta es si crees en Sí. Dios. Sí, crees en Dios. Sí, profundamente. Bien. Pero Según soy adogmática. adogmática y con tus críticas a la iglesia y demás. No sigo dogmas. No seguís dogmas. No sigo a nadie, ni doctrina ni dogmas. Ok. Ponle que te lo encontrás, como fuera que sea Dios. Algún día esta experiencia se acaba, pasas a otro plano. ¿Qué le dirías? Yo creo que a vos te toca el cielo, sin duda. Yo creo que no existe ni el cielo ni el infierno, así que... Entonces crees en Dios, pero no en el cielo y en el infierno. No, El infierno está no. acá. Vos sabés que el infierno ni se nombra en la Biblia. Claro. Eso, viste, es una cosa del relato mítico, el que se va de la tradición oral, pero no tiene nada que ver con los evangelios, los autorizados por la iglesia, ¿no? La verdad que yo a Dios me lo encuentro y lo he encontrado, no necesito morirme para verlo. Ajá. Lo encuentro en un montón de cosas, de detalles, de vida, de naturaleza. El momento en el que a mí me salió un gracias, Dios mío, de las vísceras, literalmente, fue cuando me dijeron, es varón y está sano. Y Chuni ya estaba en mi panza. Y ahí sí pegué un grito, no había gritado en todo el trabajo de parto. No sé gritar, está mal eso, una tiene que gritar. Pero cuando dijeron es varón, porque viste 8 horas y media de parto, me dijeron, vamos a forceps, petilla, me dice. Le dije, no, de ninguna manera va a salir, viste, casi. Me dijo, pará, que si no se me salía el cerebro, viste. Ya está. Dice, es varón, y qué sé yo. Ahí sí, grité y dije, gracias, Dios mío. Ya está. Es el momento en el que una está más cerca de Dios. Ninguna otra constatación es necesaria. Muchas gracias, Lili, por haber venido. Gracias, mi Te amor. quiero y te admiro mucho. Gracias por todo. Por todos los No, por compañeros, favor. por la luz, No, por tu lo menos que se dulzura merece. y por tu profesionalismo. Muchas Siempre. gracias. A vos. Y a ustedes, por supuesto, por ver este programa que nos da tantas satisfacciones y que hacemos con Tony, con el profesor, con Sergio y con tanto esfuerzo y con tanto cariño. Chao.